En el Antiguo Testamento Dios no está interesado en que la nación de Israel se vincule con el mundo. Pero en el Nuevo Testamento Jesús lo manda a que se vinculen con el mundo, pero que lo traigan. Entonces, No se queden allá, vayan y búsquenlo y tráiganlo para acá. es lo que pasa en Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciéndole a Dios que los demonios se sujetaban, pero no volvieron con los resultados, volvieron solamente con el efecto de la sociedad. Dios mío. Entonces, Wow. te puede ir bien en el apostolado, puede implantar iglesias, pero esa sociedad que te está aplaudiendo es la sociedad que mañana se va a burlar de tu fracaso. Por eso es que la multitud que rechazó a Jesús a los 12 años es la misma que cuando lo crucifican siguen diciendo, este no es el Mesías. La sociedad nunca fue cambiante con Jesús, porque Jesús nunca dejó que lo cambiara la sociedad. Dios mío. Dios bendiga de una manera especial todas y cada una de esas personas que nos siguen por medio de esta plataforma. Sean todos más que bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos a alguien que consideramos sumamente especial. Nos hemos trasladado desde Nueva York a ver a una persona que amamos con todo el corazón. Gracias. Pastor y maestro Julio Nolasco. Pastor, yo creo que usted salude a esa gente linda que nos está mirando ahí. Muchas gracias, Joel. Siempre ha sido un deleite para mí poder compartir con personas de reino, con personas visionarias y más que todo personas de este tiempo, que no están conformes a este siglo, sino que siendo de este siglo están dispuestos a la transformación. Como Santo. tú dijeras, mi nombre es Julio Nolasco Pérez, nos conocemos de muchos años, de por allá, Sí, y no significa que seamos viejos. Y sí, nos envuelve una amistad bien especial y me honra tenerte aquí en Dallas y poder ser parte de tu canal, que sé que es muy prestigioso. Amén. Pastor, hay tantas cosas de las cuales nosotros pudiéramos hablar a fin de verdad traer a colación temas fundamentales que tienen que ver con la formación y la capacitación cristiana, porque conocemos acerca de su preparación. El pastor Julio es un hombre sumamente preparado, amante del conocimiento, pero yo quiero que vayamos de menos a más y nos hable un poco de quién es Julio Nolasco, dónde nace y cómo surge el pastor Julio Nolasco, de dónde viene. Yo nací en Sabana de la Mar, llegué a Oh, muy pequeña edad a San Pedro de Macorís wow. y ahí en Sabana de la Mar nací, soy campesino, mi padres son gente humilde de campo, llegué a San Pedro de Macorís, empecé los estudios teológicos a los 14 años. Wow. Y desde ahí no he parado en lo que es la escalera académica en el mundo teológico. Wow. Pero pastor, ¿cómo se produjo su llegada a los caminos del Señor? ¿Cómo conoció Julio Nolasco a Cristo? Yo llegué a la iglesia, a mí me enamoró una tamborita, ¿Cómo? sí. Llegué a la iglesia como de 6 7 años y había una señora que ella daba culto debajo de un árbol parecido a esto, que Wow. estaba en su casa. Ella recogía a todos los niños, los padres se lo prestaban porque ella tenía el testimonio de la comunidad. Wow. Y ella a las 3 de la tarde, los padres sabían que ella pasaba por los niños y eso es cuando la educación era comunitaria, Wow. cuando la iglesia tenía escuela bíblica comunitaria y ella le prometía a los niños dulces, le prometía unos juguitos que ella daba, cosas que a Una uno, estrategia para una llamar la estrategia. atención. Yo era de 7 8 años, no más de 7 Wow. y me gustaba una tamborita que tocaban en los coros de los niños, y ella a mí me ponía a tocar esa tamborita y esa tamborita me tenía bien enamorado. Yo quería que los cultos fueran todos los días Para tocarla. para tocar la tamborita. Wow. Fui músico, pensé que ese era mi ministerio, Wow. llegué a ser percusionista, pero eso se debe al trasfondo por lo que vine. Wow. Y pues estoy en el evangelio desde muy temprana edad. Desde los 7 años prácticamente, por Sí, ahí ya había entregado su vida al Señor. O sea, estamos hablando de una trayectoria y de un tiempo bien largo sí, sí, relacionándose con el Señor. sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque yo entiendo que ya cuando tú tienes 16 años, 18, tienes una defensa para cuando venga la burla, pero en ese entonces, en ese tiempo, decir que eran cristianos en medio de niños que jugaban y hacían otra cosa, ¿cómo se pudo manejar esa parte sin que eso influenciara para volver atrás o avergonzarse de ir a la iglesia? Muy buena tu pregunta. Nuestra comunidad donde me tocó vivir
en Barrio Blanco, San Pedro de Macorís, República Dominicana. Ah, Era una comunidad muy creyente, a pesar de que hay un satanismo bien elevado. sí. Cuando tú vives en una comunidad donde hay dos fuentes, el bullying casi no se da, porque el bullying se da cuando hay mucha diversidad. Ah, Pero en un mundo donde hay blanco o negro, si eres blanco no eres bullying del negro, exacto. porque solo hay dos. Solo hay dos. Entonces, no, me tocó una infancia en el Evangelio donde no era una vergüenza servirle a Cristo, sino que era simplemente identificarse de un bando, Wow. de un lado. De manera que encontraba niños, al igual que yo, que sus padres los llevaban a las iglesias, adolescentes, que era normal que fueran a las iglesias. Y lamentándolo mucho, Joel, esta sociedad es un poquito más susceptible de el bullying dentro del cristianismo, Sí, sí, porque hoy en día sí tenemos razones sí. para tener muchas opciones. Pero en el tiempo que me tocó mi infancia, no había tantas cosas en el mundo que fueran objeto de tú elegir. No habían tantas opciones como las que hay hoy en día. Sí, hoy en día sigue siendo el bien y el mal, el pecado o la santidad, pero la distribución hoy en día tiene mucho más platos. Wow. Entonces es como el arroz que te lo pueden cocinar de 10 formas diferentes. Exacto. Y es el mismo arroz. Y es el mismo arroz. Entonces no sufrí un evangelio tormentoso de bullying ni nada porque me tocó vivir en una generación donde respetaban un poco la toma de decisión de un niño. Wow. Mi Wow. padre no fueron evangélicos, en mi hogar nadie fue evangélico. Yo llegué llegué a pasar mi vida sin que nadie en mi casa sea cristiano, solo yo. O sea, a Nunca. esa edad. Sí. Está Llegué como a poderoso. los 16 o 17 años, cuando fue que llegaron mis hermanos al evangelio. Llegué como a esa edad, siendo yo solo cristiano en mi casa. Wow. O sea, desde esa edad sobreviviendo en el camino y es indispensable que aunque no lo atacaran por la decisión que había tomado, pero sí me imagino que escuchaba otras personas que tenían otro tipo de creencias en su mismo contexto y de alguna manera eso viene siendo como una especie de ataque Sí, o de seducción para seguirle los pasos a ellos. sí, de hecho era un desafío. Y mira que es un poquito contradictorio, pero cuando hay muchas opciones, es bien fácil que tú pases por el anonimato porque se hace normal que tú seas híbrido. Exacto. Wow. Pero cuando te enfrentas, como cuando dijo Josué, mi casa y yo, Josué estaba dejando claro una decisión que iba a tener un efecto social. Sí. El efecto social siempre va a marcar porque el efecto social va a producir en la sociedad de alguna manera un encasillamiento, de manera que, como Jesús Así dijo, es. el que no está conmigo es contra mí, dejando claro que había un efecto social. Exacto. Siempre la sociedad va a responder a tus decisiones. De hecho, hay cosas que no deben de importarle a la sociedad y de igual manera la sociedad entiende que tienen un derecho sobre ti por Sí, cuanto tú sí. eres integrante de ella. Poderoso. Por eso Jesús, sin hacerle daño a nadie, provocó tanto efecto en una sociedad. ¿Por qué le importaba a la sociedad que Jesús sanara a un enfermo, a un leproso? Wow. ¿Qué le importaba eso a la sociedad si no afectaba? Pero Sí. la sociedad se siente que tú tienes que darle explicación de lo que De pasa en su todas las entorno. decisiones que tú tomas. Wow, Sí, esto está poderoso, señores. sí. Vayan anotando ahí y comparta esto porque esto está poderoso. Pastor, hay algo que, para ya entrar en su área, porque yo sé que el pastor está esperando esas preguntas profundas desde hace rato y ya vamos a ir, ¿verdad? Navegando para allá. Hay algo con lo cual se le identifica y que yo doy testimonio de que es así porque lo conozco desde hace muchos años, pero también he tenido acceso a un escuchar su esposa elogiar eso de su persona y es ese lineamiento que lo ha caracterizado siempre y tener tantos años. ¿Cómo pudo identificar ese llamado de Dios para su vida y esa dedicación al Señor y a la preparación cristiana? El llamado que Dios me lo hizo a los 9 años, siendo yo miembro del Concilio Discípulo de Cristo, que es muy reconocido en Puerto Rico. Fue el concilio con el cual me preparé teológicamente en mis estudios primarios en la teología. Y me tocó
desde esa edad me tocó tener que tomar una decisión, tener que elegir. Y cuando yo tengo ese encuentro con Dios a los 9 años, hay un momento en tu vida donde tú eres convocado, Wow. tú eres llamado por Dios. Eso es colectividad. Sí. Dios llama, Juan 3:16 es el clásico, pero el llamado a tu vida puede ocurrir, de hecho, a los años de tú estar en el Evangelio, Wow. porque eso Wow. es un encuentro. Wow, pero esto está profundo. O Un sea, encuentro es cuando tú y Dios están platicando sobre tu designio. wow, pastor, pero espere, usted tiene que aclararme eso, porque ahora usted me está fundiendo aquí. O sea, usted me está diciendo que estar en Cristo no necesariamente es un llamado, habla de un llamado a una vida de manera Es particular. una progresividad, es Wow, una, es una progresividad porque tú al millón no le puedes quitar un cero. wow, Sin embargo, en matemática el cero puede ser negativo, puede ser positivo, exacto. pero si lo pone dentro de una suma fraccionaria, el cero podría ser el número más importante. Wow, Entonces, eh, el Evangelio, por eso la palabra del Señor dice, sin ánimo de irnos a los que no son predestinados, sino a los que entienden que la salvación es un progreso, sin ánimo de irnos en una de esas dos escuelas. ujú, Dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, de manera que el fin es el límite, ese wow, será salvo. Eso nos enseña a nosotros la escalera del Evangelio. wow, Entonces, yo fui llamado a los 9 años y cuando Dios me dice que mi ministerio iba a ser el pastorado y que el Señor me iba a poner en la enseñanza, que me iba a poner en naciones, que yo iba wow, a ser un estandarte para enseñar naciones. No sabía que hoy en día iba a estar siendo director de centro teológico, wow. siendo profesor de teología, siendo pastor de una iglesia. Todo eso yo lo tengo, pero ya Dios me lo dijo cuando yo estaba en la nada. Wow, Entonces, lo más importante de un llamado, Joel, es que tú marques en tu vida ese escenario. wow, Porque cuando Dios le dijo a Abraham, que Dios pacta con Abraham, le dice, le muestra dos cosas incontables, le muestra las estrellas y le muestra la arena del mar. wow. Y lo que Dios quiere es que donde sea que Abraham viera estrella y tierra, se acordara de la promesa. Wow, está poderoso, o sea, Dios mío. Dios te llama Wow, y Él pone algo que te acuerde siempre el llamado. wow, wow, Cuando Dios te llama, tiene que tener un propósito para llegar al llamado. wow. Empecé a la teología, le dije a mi pastor en ese tiempo, el doctor Raúl Rodríguez, está en Ohio, le dije, pastor, necesito entrar a la teología. Creyó en mí. Algo muy importante, Joel, no siempre van a creer en ti, Wow, sobre todo cuando se entiende que tú no sabes lo que está hablando. wow, Y por eso es que José se le complica la vida cuando él dice algo que él no está listo para descodificar todavía. wow, wow, wow. Comparta esto, tú estás poderoso. Le dice José a sus hermanos que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban y José no estaba listo, ni estaban listos sus hermanos, ni estaba listo su papá. Wow, Entonces Dios te puede dar una promesa en un tiempo donde el mundo no está listo para entender que tú puedes wow, portar eso que Él te dio. wow, wow. De manera que dedica tu tiempo a estar apto para cumplir con ello. Dios le dijo Pablo a Timoteo acerca de su preparación, Wow. que estuviera listo para lo que Dios lo había llamado. Entonces, a partir de mi llamado a los 9 años, entendí, lo asumí, lo hice mío y encontré la manera de que siempre algo me recordara esa promesa y entré a los estudios teológicos, entré a estudiar teología a nivel de licenciatura, a nivel de bachillerato, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, a todos los niveles académicos, Wow, porque entendí que mi promesa descansaba en ese camino. wow. No puedes, no puedes irte al apostolado si lo que te marcó fue la misión. No puedes irte Ay, al ay, ay. pastorado si lo que te marcó fue el evangelismo. Entonces tenemos una sociedad que está marcando ministerio que no Wow. necesariamente Dios lo marcó. Uf, Tu perfil aplica para ser apóstol, pues vamos a apostolarte. wow, Tu wow. perfil aplica para Ay, las ay, ay. naciones, pues vamos a enviarte.
Dios Y mío. funciona, Joel, Wow, wow, funciona. wow. Porque el problema de Dios esto, mío. el problema de esto es que funciona. Ay, ay, ay. O sea, la peña brota agua, Y pero no entonces, significa que Dios está contento. entonces tú dices, esto es de Dios, porque si no fuera de Dios, no hubiesen ocurrido los milagros. Dios Es que mío. Dios te da un don y no te lo da condicional. Wow. Porque si el don de Dios fuera condicional, no nos diera el don, porque nacemos en pecado Dios y ya mío. eso nos hace inapto para que Dios nos llame. Wow, wow. Por eso es que la palabra quejilá es uno de los términos hebreos para referirse a una congregación. Existe lo que es cajal, que es el que es convocado. Wow. Y existe la quejilá, que es la asamblea convocada. Y Wow. también coelet, que es el que convoca la asamblea para Dios enseñarla. mío. Una Wow. cosa es el remanente que fue congregado en el tabernáculo y otro es el que fue convocado para escuchar al coelet en el sermón. Dios mío. O sea, pastor, yo quiero que usted nos explique, esto está sumamente poderoso y edificante, cómo puede afectar en un llamado desviarse o salirse del lugar donde Dios ha determinado que tú debes de estar. ¿Cuáles pueden ser los efectos de hacer eso? ¿Cuáles pueden ser las causas? Yo quiero que usted nos explique esa parte. La causa va a radicar en el efecto Causa social. y efecto. El efecto social. La sociedad es la que va a ser el juez de lo que ocurrió. Existe un movimiento cetrífugo y cetrímpeto. En el Antiguo Testamento, Dios no está interesado en que la nación de Israel se vincule con el mundo. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús lo manda que se vinculen con el mundo, pero que lo traigan. Wow. Entonces, O sea, no se queden allá, vayan y búsquenlo y tráiganlo para acá. es lo que pasa en Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciéndole a Dios que los demonios se sujetaban, pero no volvieron con los resultados, volvieron solamente con el efecto de la sociedad. Dios mío. Entonces, wow. te puede ir bien en el apostolado, puede implantar iglesias, pero esa sociedad que te está aplaudiendo es la sociedad que mañana se va a burlar de tu fracaso. Por eso es que la multitud que rechazó a Jesús a los 12 años es la misma que cuando lo crucifican siguen diciendo, este no es el Mesías. La sociedad nunca fue cambiante con Jesús, porque Jesús nunca dejó que lo cambiara la sociedad. Dios mío. Cuando Jesús comienza su ministerio, es rechazado por la sociedad y así termina su ministerio. Nunca él trabajó para que la sociedad lo aplaudiera. Pastor, o sea, usted me está diciendo que muchos aplaudidos de hoy pueden ser el objeto de burla de mañana. De lo mismo que aplauden. Wow. Por eso es que tu llamado no puede concentrarte en el resultado de la colectividad. De hecho, Joel, cuando a David le toca arreglar cuenta con Dios, David fue el amado de Dios, como todo, pero David tuvo su exclusividad. Y en el Salmo 51, cuando David tiene que hacer una retrospección y recordar quién él era antes del llamado, el Salmo 51 es muy especial para David porque es uno de los salmos donde más está la parte sentimental y íntima de David. David dice en el versículo 4 al 6, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dos informaciones que hablan de un diagnóstico totalmente de fracaso. Y en ese momento en donde David está hablando del pecado que él cometió, él le recuerda a Dios que el diagnóstico que la sociedad dio de él tuvo la capacidad de cambiarlo. Wow. Wow. Porque aunque fue formado en maldad, tuvo la capacidad de elegir el llamado de Dios. Aunque su madre lo concibió en pecado, que dice la alta crítica textual, que fue porque su padre lo tuvo con una concubina o a lo mejor muy probable con una esclava y por eso dice en pecado me concibió. Aún siendo, eso explica por qué no tuvo entre los hermanos cuando Samuel preguntó por los hijos. O sea, la crítica textual sostiene que fue producto de un error, de una falta. Tiene sentido si se ve el hecho de que él no tuvo entre los demás hermanos. Exacto. Pero el diagnóstico de David era el diagnóstico que la sociedad marca en un ser humano. Wow. Lo bueno de ese salmo es
que David le dice a Dios, mira quién yo era y aún con mi pecado, mira lo que yo fui capaz de entender. Entonces, el aplauso de la sociedad a veces se parece al beso de Judas, que aunque era un óculo santo, aunque el beso era un óculo santo, que el símbolo del beso era santidad, el de Judas estaba cargado de traición. Dios mío, Dios mío. No, pastor, repítame eso, repítame eso. Eso está demasiado poderoso. Repítame eso, porque es que, pastor, una de las tantas cosas, de hecho, muchas personas dan por éxito el aplauso y entienden o llegan a entender, muchos comprenden que lo que no es aplaudido no es aprobado por Dios, Sí. y toman como señal de aprobación la aprobación de los hombres. Correcto, y los aplausos. Correcto. Por eso, o sea, lo que usted me está diciendo, que tenemos muchas personas siendo efectivos sin aplauso y otra persona que desde la óptica del reino, aún con sus aplausos, no están haciendo nada. Eso es correcto. Dios y mío. La Biblia está cargada de ejemplos que van orientados a ese símbolo. La sociedad, Sígame hablando, yo me hago un traguito de agua, para todo esto está muy fuerte. La sociedad nunca puede ser el juez de tu llamado ministerial. El juez nunca puede ser la sociedad, porque acuérdate, Joel, que la sociedad fue la que dijo suelten a Barrabás, y fue la sociedad llena de enfermos que habían sido sanos, llena de ciegos, llena de mudos, incluso gente que él resucitó, estaban entre esa multitud que dijeron suelten a Barrabás. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero como Jesús trabajó para el reino, Jesús estaba consciente que los resultados no dependían de esa sociedad. Por eso no la juzgó por eso. Dijo, Padre, perdónalos. Y se está cuestionando a quién se refería. Si era los soldados que estaban cumpliendo un edicto o era la sociedad que estaba consciente de quién era Jesús. Los soldados cumplieron, como le pudieron haber dicho, paséalo por toda la ciudad en el caballo del rey. Así mismo lo iban a hacer los soldados, porque los soldados son peones del reinado. Pero esa multitud que está ahí no es un peón del reinado. Esa multitud es la que determinaba el resultado de un juicio. De manera que el Padre perdónalo porque no saben lo que hace. No, yo le veo más sentido en la multitud que está ahí hasta que bajen a la persona de la cruz. La multitud no se va hasta ver el final de ese escenario. Que soldados inconscientes que están ejecutando una orden. Los mismos soldados que cuando le predica Pablo, sueltan el trabajo y le dicen, ¿qué tenemos que hacer ahora? De manera que el soldado al final tiene un corazón más noble a Dios que la multitud, porque ese soldado cuando fue impactado por el y lo mismo pasó con los soldados con Pedro. ¿Qué tenemos que hacer para seguirte? Y hasta se inclinaron ante Pablo. Pastor, hay otra pregunta que me gustaría que usted nos la respondiera. La gente está siendo edificada. Comparta esto y comente ahí que esto está poderoso. Eso es pan del cielo. Aquí usted no va a ver morbo. Aquí usted no va a ver espectáculo. Aquí usted va a ver testimonio edificante y impartición de vida por medio de la palabra. Porque yo tengo completamente prohibido el morbo en este canal. Amén. Pastor, ¿qué tan importante desde su perspectiva es la preparación a fin de cumplir con una asignación o un ministerio? ¿Qué tan importante? La importancia del estudio teológico tiene que ver con la necesidad que tiene el ser de entender el mensaje de Dios a él. Yo necesito entender lo que la Biblia me está diciendo para yo llevarlo a mi praxis. Cuando yo no tengo una comprensión de la Biblia, yo puedo mal entender lo que Dios me está diciendo a través de ella. De manera que, por eso era que en la corte, en el siglo I, habían personas expertos en leer las cartas que mandaban al reinado. Porque el que está escribiendo la carta no está en el momento en que la carta se lee. Y hay que tratar, los hairógrafos, los autógrafos, hay que tratar de entender el mensaje lo más cercano al que escribió, a la intención del autor. Entonces, el estudio de la teología es esa intervención que va a permitir que yo entienda lo que la Biblia, que a pesar de que no está codificada, hay cosas que sí están ocultas a mi entendimiento cuando no es
comprensivo en el texto. Por Wow. ejemplo, te puedo poner ejemplo. Por ejemplo, los cuervos con Elías, un animalito que estaba volando, porque vemos que el texto dice cuervo. Sí. Por ejemplo, el gallo que cantó 3 veces con Pedro, porque vemos que el texto dice gallo. Wow. Por ejemplo, 5 maridos ha tenido con la mujer samaritana, porque vemos que dice marido. Pero si nosotros tenemos una Ni comprensión mencionar lo del teológica, paralítico del estanque de Bethesda. lo del estanque de Culapio y Esclepio, que eran los dioses, el símbolo de la medicina, que es la serpiente, Wow. que incluso la vemos que Dios la pone como señal en el desierto con el pueblo de Israel, Wow. el símbolo de la misma serpiente. Si no entendemos trasfondo cultural, si no entendemos con el contexto bíblico, la Biblia en su contexto, si no entendemos eso, necesitamos estudiar teología. Ahora, si yo lo entiendo, yo no necesito el estudio de teología. Pero el problema de esto es, Joel, que eso no es empírico. Wow. El conocimiento empírico es que tú ves a alguien haciendo una silla y tú dices, agarró un árbol, Sí. lo lijó, Y le cae atrás. dice, yo lo puedo intentar. Me sale mal 2 o 3 veces, pero a nivel que repito la práctica, llego a la excelencia. El estudio de la Biblia no es así. Wow. Si repites una mala práctica, nunca llega a la perfección repitiendo una mala práctica. Por eso es que hay gente predicando en el púlpito que la Biblia dice Dios ama al pecador, pero maldice el pecado, cuando Mahatma Gandhi fue que lo dijo. Pero como lo escucharon tantas veces, Pastor, esto es demasiado poderoso. lo escucharon tantas veces desde un púlpito, Dios mío, que lo llevaron a la verdad misma sin que lo sea. Wow. Y lo están haciendo pasar como algo canónico. Exacto, lo canonizaron. La multitud canonizó eso de Mahatma Gandhi. Entonces, Dios cuando amado. yo estudio la Biblia, es cuando yo me permito a mi consciente, a mi estado sensitivo y consciente, entender que no tengo las herramientas para entender lo que escribió el autor cuando puso lo que yo estoy leyendo ahí. Wow. Joel, nosotros necesitamos interpretación para nuestras conversaciones interpersonales. Wow. Tú me dices cosas y tú estás de frente a mí que yo necesito que me la expliques. Y tú estás conmigo en primera persona. Ahora, ¿cuánto más? ¿Cuánto más un texto que tiene más de 2 milenios? Sí. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que desde tu cultura, que desde tu propio consciente, tú puedes entender lo que escribió Isaías? Wow. ¿Cómo tú me puedes decir que tú vas a entender lo que está pasando en un texto tan antiguo, cuando hay cosas que te tengo a ti enfrente y de ti no la entiendo? Wow, pastor, se ve mucho. Yo como predicador y estudiante, fui estudiante suyo en el Instituto MISPA, el Instituto Teológico, y yo puedo observar la carencia que hay y como la falta de interés, sobre todo esta generación que viene subiendo, como que tiene un rechazo a los estudios, y yo he escuchado mucho hasta decir, esto no es con teología, esto no es con conocimiento, porque se ha llegado a entender que el conocimiento de la palabra frena el fluir de la unción. ¿Qué usted puede decirnos respecto a esa postura que impera sobre todo en estos tiempos? Que la gente entiende que mientras más me preparo, menos poder fluye a través de mis predicaciones. Sí, ahí entra el tema de lo que es la unción, el conocimiento y el equilibrio. Entra en juego esa cadena. ¿Por qué? Poderoso. Porque yo necesito tener un equilibrio entre mi conocimiento o el tiempo que distribuyo en mis estudios teológicos y yo equilibrarlo con mi parte espiritual. No está bien que todo mi tiempo, toda mi energía, yo la concentre en estudio teológico y yo me olvide de que hay una espiritualidad. Y no está bien que yo me piense que todo es estar metido en un monte orando. Fuego. Y me olvide de que necesito comprender el texto cuando yo hable. Ojo, atento Entonces, a esto. Ministros de Dios, préstele atención a este asunto. A lo que la sociedad le ha tenido bastante descontrol es al equilibrio que hay. No estoy de acuerdo con la excesividad en los estudios. Joel, y no solo es de la teología, es de cualquier cosa con la cual tú seas excesivo. Sí, claro. Entonces, la sociedad tiene que entender que estamos viviendo en un tiempo donde es imperante el equilibrio, porque a un ateo
desde la espiritualidad, tú no lo llevas a la comprensión del texto. Tú lo llevas a la comprensión del texto mediante la explicación, la apologética, mediante la defensa. ¿Qué es apologética o apología? Defensa de la fe. ¿Y cómo la vas a defender? Diciendo que ora. Si no la conoces. Diciendo que ora, tú no le dices, tú no sacas. No es lo mismo sacar de la tiniebla a un borracho que está debajo de un puente que a un ateo que está en una academia. Por eso hay que respetar a Pedro en su zona y a Pablo en su zona. Oh my God. Wow. Cada cual está haciendo un trabajo desde donde está. Sí, porque es que se escucha muchas personas y ahí es que está, ahí yo creo que surge la problemática, el desequilibrio que hay y que la balanza a veces se inclina para un lado o para el otro. Conozco personas que comen monte, comen candela, pero no se sabe ni el Salmo 23. Pero conozco personas que tienen muchos libros, pero tienen las rodillas de bebé, no la doblan, no hablan con el Señor. Correcto. Y hay que mantener un balance. Pastor, esto está sumamente poderoso y edificante, pero hay una pregunta que me está quemando, porque yo tengo muchos años conociéndolo y como que yo digo, pero tiene que llegar un momento donde yo le haga la pregunta al hombre de Dios. Yo se la voy a hacer ahora. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Yo quiero que usted me explique eso. ¿Cómo ha sido tener tanta preparación y mantener el nivel de humildad y el estilo de vida que yo veo que usted lleva? Y le explico por qué. Hay personas que con menos de ahí, todos sabemos, no es un misterio para nadie, que se saben 2 libros y eso es un alarde que lo sabe el mundo entero. Pegan pancarta y usted es la persona que hay que sacarle la palabra a pesar que lleva tantos años de estudio. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de decirlo. Estamos hablando de un hombre que fue el pionero en traer la extensión del Instituto Bíblico para acá, para Dallas, ¿verdad? Para Dallas, Texas, que tiene un instituto en México para capacitar pastores. O sea, ha logrado tantas cosas y yo puedo ver la vida sencilla que lleva y como que fue indispensable yo hacerle esa pregunta. ¿Cómo puede usted manejar eso y tenerlo como nada, como si no supiera nada? Explíquenos esa parte, pastor. En el Antiguo Testamento vemos un profeta que el Señor se lo lleva en un carro de fuego llamado Merkabah. ¿Y saben qué Dios movió a Jesús? En un burrito. En un burro. ¿Quién era más importante, el profeta o Jesús? Jesús. El profeta habló de Jesús y el profeta dijo que el rey que iba a venir era Jesús. Pero él se fue en un carro de fuego. Explíquenos esa parte, pastor, porque es demasiado profundo. A veces en la vida necesitas recordar que el alter ego que traes es la esencia perfecta de su ser. Cuando Dios sopló y el hombre fue un ser viviente, Dios creó ese ser con imagen y semejanza perfecta de ti, que es al ser que tú tienes que llegar. Wow. Y cuando tú no necesitas el aplauso del público, tú no eres una persona que te sientes realizado con el aplauso del público, porque no estás diseñado para satisfacer tu ego con los aplausos del público. Wow. No permito que me digan doctor ni que me digan reverendo. A pesar de que está ahí. Sí, yo tengo mi doctorado. El título, un hombre que tiene doctorado, que por eso le hago la pregunta, porque yo sé que no es fácil, ¿sí? Sobre todo en medio de esta generación y verlo, si así se puede decir, nadar en contra de la corriente. Sí. Y yo sé que no es un secreto y sé que ha pasado, que hay personas que han intentado empujarlo. Ha pasado personas que han intentado alimentar ese ego. Sí, claro, claro. De hecho, cuando hay que hacer un cartel con una actividad que voy a dar, trato de hacer cierto trabajo de campo en la población para saber si es una población que es más de aplaudir el personaje. Y cuando es una comunidad que aplaude mucho el personaje, trato de pasar desapercibido, porque cuando pasa desapercibido le da un golpe bajo al ego de la multitud. Wow, Entonces, cuando la gente está esperando el gran apóstol y llega el Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente, que lo esperan en la corte del rey, pero nace tan humilde que ni siquiera un ser humano nacía en esas condiciones,
esperan un rey justiciero con espada, pero viene un hombre humilde a hablar con el campesino, con el menesteroso, con el leproso, con Zaqueo. ¿Quién le iba a dirigir la palabra a Zaqueo? Desde el nivel de Jesús. Pero el ministerio de Jesús es un ministerio que no busca, eh, no busca el ego, sino que es un ministerio que busca proyectar a Dios desde lo sencillo. Entonces, yo me he dado cuenta, y eso está en el contexto judío del Antiguo Testamento, hay una gran diferencia entre Rabí, entre Rambán y Jaján, que son tres niveles diferentes Escuche misterio, de comparte este sabiduría. asunto y comente ahí. El, el más sabio en el mundo jerárquico de aquel entonces era el Jaján, que era maestro de maestros y era la persona más humilde de la comunidad. Porque para tú ser el más sabio, tiene que ser el más humilde. Porque un sabio que no tiene humildad no puede escuchar a un niño. Dios mío. Un inteligente clasifica a quién lo puede escuchar. Wow. Porque lo mide desde la inteligencia. Dice, Wow. este yo sé que no tiene el nivel, por lo cual no pierdo mi tiempo. Pero un sabio dice, este niño porta algo que puede cambiar el mundo. Y te das cuenta quiénes fueron los que recibieron a Jesús cuando le llevaron el presente, que lo tildan de tres reyes. Te das cuenta quiénes son que llegan y por qué son ellos que llegan. ¿Por qué? Porque la persona más humilde es la que tiene capacidad para ver en un niño al rey. Wow. Dios mío. Pastor, esto está poderoso. No, si tú no tienes ese nivel en un niño, tú no puedes ver al rey, aunque vea la señal. O sea, hacer un regalo que se suponía que se tenían que dárselo a alguien con características de un gobernante, correcto, que supiera mover. Correcto. O sea, usted me está diciendo en pocas palabras que hoy en día los regalos van dirigidos a quienes tienen cualidades, según, ¿verdad?, la perspectiva humana para recibirlo. Pero esos niños representan a esas personas que tal vez lo miran como descalificado, o que no están a la altura de quien está llevando el regalo. Sí, y también, Joel, hay que recordar que, Joel, nosotros tenemos que saber de qué está hecha nuestra materia espiritual, de qué está hecho nuestro diseño perfecto, nuestro alter ego, como le llaman en la cábala, que es un nivel que no vamos a tratar aquí porque no es el objeto de esta plática, pero tú eres una persona que viene marcada con un designio profético, con un diseño original. En verdad el diseño original es la esencia de tu perfume de ti, de lo que tú eres. Y cuando tú eres una persona que está marcada por Dios para estar, como dice Deuteronomio 28, 12, 13 y 14, cuando estás marcado para estar delante y no detrás, eres una persona con cualidades para estar delante sin pisar a nadie. Wow. Por eso es que hay personas que tienen que estar detrás, porque si están delante pisan a todo el mundo. Y tienen que estar detrás porque son los últimos. Dios mío. Delante no está una gente lleno de ego, porque va a pisar todo el que está detrás. Hay personas que están detrás y quien lo tiene ahí la propia condición de su corazón. Claro. Dios mío. Si se ven delante, pisan a todo el mundo. Dios amado. Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad de soportar el peso de la humildad. La humildad pesa más que el ego, porque la humildad te dice que bajes el rostro ante alguien que tú sabes que no tiene nada para darte. Alabado Dios. Por eso es que la puerta estrecha de Jerusalén era una puerta por donde todo el mundo tenía que pasar. Dios amado. Con el mismo tamaño. Y si era más alto, te tenía que bajar. Porque nadie podía verse más alto de ahí. Dios amado. Y lo vemos hoy en día en los turistas que van que van a ese lugar y ven el tamaño y dicen verdaderamente aquí había que estar abajado para entrar. Para poder entrar. O sea, esa puerta puede representar el reino. Para entrar en el reino hay que ser chiquito. Jesús lo dijo. Claro. O sea, el reino les pertenece a los que son como niños, o sea, a los bajitos, a los que saben bajarle 2 rayitas al ego. Pastor, hay otra pregunta que yo quiero hacérsela y que usted me la conteste lo más sincero posible. ¿Qué tan difícil, cuántos retos ha enfrentado en el proceso de formación y de capacitación? Retos que usted ha dicho, lo voy a dejar aquí, voy a parar, no aguanto más. Obstáculos que usted ha enfrentado en la vida, en todo el tiempo que tiene preparándose. He enfrentado 2 grandes obstáculos
de lo cual uno es superior. Mi primer obstáculo fue poder seguir siendo un simple mortal en la sociedad después de tener lo que tengo en el sueño. Wow, Tengo un sueño, pero ¿qué tanto va a cambiar mi originalidad? Lograr lo que en mi sueño tengo plasmado. wow, Eso fue un desafío para mí porque no todo el mundo permanece con la misma esencia después del éxito. Cuando Saúl escuchó que la multitud dijo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, eso él no lo pudo no soportar. lo aguantó. Entonces, mi primer desafío fue saber si estaba aspirando a un peso que me iba a hundir en vez de hacerme ser un ser humano que pudiera ser Asequible. asequible. Y poder vencer eso fue algo con lo cual tuve que batallar. Y el Wow. segundo fueron los recursos, donde en República Dominicana, para tú ser un doctor en teología, tú tienes que ser hijo de la élite. Wow. Porque los recursos económicos, aunque tú tengas el índice académico, yo me gradué con altos honores de mi licenciatura, yo me gradué con altos honores, yo me gradué con máxima excelencia académica en mi maestría, Wow. y eso no es suficiente cuando no tienes los recursos económicos. Wow. El querer llegar a un nivel donde nadie te puede proveer recursos, eso es muy frustrante. Wow. Wow. Cuando la mediocridad es el resultado de que no tiene dinero para alcanzar un sueño. Wow. Hay mediocres que no querían serlo. Wow. Hay personas que están abajo con mucha energía, mucha vibra para estar arriba, pero sin Wow. recursos. La Wow. sociedad está llena de hombres buenos que están entre la mediocridad, Wow. que están en el anonimato, Wow. que están caminando como vagabundos sin sueños. Y sí lo tienen, lo que no tienen es recursos. Wow. Entonces, irte a la universidad teniendo que bolear, como le dicen en mi país, Bolear es eh, un ray o como tener, dicen los colombianos, un arrimo. sí, tener que saber que no tiene con qué pagar lo que viene, pero seguir caminando a pesar de ello, es algo de mucha audacia. Wow. Inscribirte en un programa sin saber cómo lo vas a pagar, pero entender que la mediocridad no te va a llevar a ser parte de esa sociedad, de que la fe no es solamente sentarme y esperarlo, de que se frustra mucho uno en el tema económico, Wow. porque tengo muchos compañeros que no están donde quisieran porque no pueden costearlo. Wow. Eso ha sido muy desafiante, no me ha detenido, pero sí es frustrante y bien desafiante porque lo que tienen mucho lo tiran por el suelo y lo que no tienen nada no tienen el alcance a lo que tanto ellos desearían. Wow. Pastor, otra pregunta picante. Le voy a hacer una pregunta, como dicen, una pregunta picante, pero no morbosa. Es preocupante, la ola de escándalo que se están viendo hoy en día en las redes sociales, de los cuales no vamos a traer a colación, porque no es la idea. Y los críticos, ¿verdad? O los analistas del problema sostienen de que se debe a la carencia de una paternidad. Cuando hablo de paternidad no me refiero a la paternidad que muchos hoy en día utilizan. Sí. Me refiero a una cobertura sana de que te guíe, un hombro donde recostarte. ¿Qué tanto está influyendo en las desgracias, así le pudiéramos llamar, y en los fracasos ministeriales, errores que se están cometiendo en las redes sociales, la falta de un hombro o de alguien que te guíe, estoy aquí, o que te aconseje en un ministro hoy en día? La descomprensión del mal interpretado pasaje: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El desconocimiento del espíritu de ese pasaje ha hecho que muchos sean su propio juez, su propio fiscal y su propio acusado. Wow. Y lamentablemente autosuficientes o autócratas. Wow. Cuando tú entiendes que lo único que tú necesitas para ejercer tu llamado es tener violencia para darle para adelante. Wow. Tenemos una administración eclesial que está bien pobre en la preparación
de los ministerios. Sí. Desde la propia pastoral se le enseña a una persona acabando de llegar que con oración y con llamado tú puedes tirar para adelante. Y es desde la pastoral que no hemos formado un miembro que Wow. pueda entender el proceso de una ejecución ministerial. Wow. Pablo no llamó a nadie y lo tiró al ministerio sin él dedicar tiempo en su preparación. Wow. Entonces, tenemos personas que no necesitan un mentor, tenemos personas que no necesitan una guía, solamente necesitan un manto sacerdotal para que le abra puerta en naciones. Es para lo único Wow. que usan el término. Wow. Wow. Nadie Wow. llegó, Wow. nadie llegó a ningún sitio Dios mío. sin alguien que lo llevara, sin alguien que lo encaminara, sin alguien que velara por él. Todos necesitamos a alguien, todos necesitamos un mentor, una mentoría. A veces no es espiritual de que tenga necesidad de entender, a veces es una cobertura pastoral. Los evangelistas de hoy en día no presentan a sus pastores, los profetas, los apóstoles. Ahora ellos mismos son pastores para no tener que decir que tienen un pastor. Uy, esto se fue fuerte. De hecho, hay pastores sin iglesia. Es que el título de Wow. pastor es porque no tienen nadie a quien ellos poder, en Wow. nombre de quien Wow. presentarse. Esto está poderoso. Hay El personas título de que, pastor, ay Dios mío. el título de pastor está usurpando la esencia misma del pastor verdadero. O sea, Wow. como yo no estoy dispuesto a que nadie me pastore, yo digo que soy pastor y ya no me van a preguntar por un pastor. Dios mío, esto está fuerte. O sea, y yo digo, pastor, también, que hay un descuido también en el pastorado, Sí. porque usted como pastor de una congregación, y mire que lo digo desde la posición de predicador, porque si yo fuera pastor también, dirían, bueno, está defendiendo una postura, Sí, pero sí, yo lo digo desde la posición de predicador, sí, él es sí, que es sí, pastor, claro. pero yo entiendo que como pastor tiene el derecho de examinar y conocer a quién tú estás trayendo a la iglesia. Correcto. O sea, tú tienes el derecho de investigar y yo creo que ahí radica el gran problema, porque a veces yo veo muchas personas que se quejan desde la posición del pastorado por lo que está pasando, pero usted es un patrocinador de eso, porque Correcto. esa misma persona, falto de preparación, esa misma persona en desobediencia, ellos mismos lo invitan, esos showman que están haciendo espectáculos en las redes sociales. Lamentablemente, lo que están haciendo la mayoría Wow. de los pastores es que están aceptando las dádivas de los ministros, las dádivas económicas, para, para poder aceptar a los ministros bajo esas condiciones. Wow. Entonces, lamentablemente, tenemos que recordar el por qué Jesús no dialogó con los cambistas antes de virarle las mesas y voltearle todo en el templo. Porque Jesús entendió que no era un asunto de plática, por cuanto a ellos no estaban haciendo nada que no supieran que lo estaban haciendo mal. Wow. Wow. Hay un O tiempo, sea, hay gente que hay que virarle la mesa. hay un tiempo, Joel, en donde Wow. uno tiene que actuar desde ese coraje que hay que tener para defender la santidad, la sana doctrina, las cosas que son kosher, las cosas que Si son la gente puras. entendiera esa palabra que el pastor desató ahora mismo. Cuando un pastor le diga, Wow. le diga a un evangelista, llámame a tu pastor para yo saludarlo y poder decirle que llegaste bien a mi ciudad, o que llegaste bien a mi casa, que te voy a recibir. Wow. Y ese evangelista te dice que no tiene el número de su pastor o que no te lo Hay puede poner. problema. Si tú no filtras eso, tú no pasas eso por un filtro, tú estás siendo partícipe de algo que está siendo dañino para la sociedad. No, y que eso está, el efecto lo estamos viendo. El Claro, efecto lo estamos viendo. claro. Porque la gente ve esas grandes figuras, así le llamamos. Ni Sí. siquiera voy a llamarle grandes hombres de Dios, porque son figuras. Una cosa es ser un hombre de Dios y otra cosa es ser una figura. Sí, sí. Figuras Sí. hay muchas, Ujú. pero hombres de Dios quedan muy poquitos. Correcto. Muchas figuras. Entonces, la gente se proyecta en esas figuras. Sí. Si fulano lo hizo, yo lo voy a hacer también, porque mira el éxito que él ha tenido. Correcto. Caminando de esa manera, está caminando el mundo, la gente lo aplaude, la gente lo invita y no le tiene que dar cuenta a nadie. Es ahí donde tú ves las redes sociales, que tuvo una persona que hoy es evangelista, pero mañana pone pastor y tú lo felicitas. Ay, qué bueno. ¿Dónde queda tu congregación? No, yo no tengo una congregación como tal. Fue que me di en una palabra. O sea, y tú dices, ¿pero y cómo es eso? Sí. Háblenos de eso, pastor. Cuando Dios te llama al pastorado, lo primero que tiene que saber es que necesita una prolongación de tiempo, necesita un tiempo para tú llegar desde el llamado a la praxis de ese ministerio. Wow. Porque tú puedes recibir una palabra profética hoy
y que esa palabra se cumpla en 5, 10, 15 o 20 años. Sí, Y el tiempo no determina una tardanza, sino un tiempo de de preparación. preparación y formación. Y David es Exacto. el ejemplo más clásico, que lo Ujú, ungen como ujú. rey desde niño y tuvo que A los 32 en Hebrón fue que prácticamente, tuvo que tirarse toda una vida wow, viendo injusticia, viendo tanta cosa fuera de lugar, pero con la unción. con la unción, pero Wow, tenía que esperar el tiempo. Entonces, tenemos ministerio a destiempo que no vamos a cuestionar si Dios lo puso. Lo que estamos cuestionando es un filtro de tiempo por el cual no se está pasando. wow, Todos los productos que todo lo que se wow, wow, todo tú lo estás que es fuerte. todo lo que se produce necesita un tiempo, Ujú. necesita transiciones de tiempo para ella. Entonces, yo no cuestiono que sean pastores o no lo sean, yo no cuestiono que sean apóstoles o no lo sean, ni cuestiono si lo llamó Dios o no lo llamó. Lo que cuestiono es qué tanto ellos estuvieron dispuestos a ese tiempo. Si Jesús mismo a los 12 años está en el templo, y se está cuestionando si es que desde esa edad él estaba dispuesto a ejecutar su ministerio. Wow. Y sin embargo espera a los 30 porque tenía que pasar un proceso de rabinato, Ujú. y a los 30 años ya él es llamado rabí. Wow. A los 12 años no era un rabí, Sí. estaba ahí como un oyente Ujú, solamente. Entonces, ujú. Jesús mismo, que es la imagen de Dios y es llamado con un diseño bien original y es llamado directamente, Dios lo pone a que haga ese propósito. Enseña lo importante que es la prudencia del tiempo en el ministerio. ¿Por qué? Porque si yo no estoy dispuesto a tomarme el tiempo, si Dios me llamó a ser maestro, ¿cómo yo pretendo que desde la ideología yo puedo enseñar? Wow. Wow. Si Dios me llamó a ser pastor, ¿cómo yo entiendo que desde un título yo puedo pastorear? Wow. Si Dios Wow. me llamó al apostolado, ¿cómo yo voy a pensar que desde 2 grupos, 3 grupos de WhatsApp, yo voy a decir que son comunidades que yo tengo? Dios mío. Apóstoles que te dicen, yo Wow. tengo 10 comunidades, y cuando tú le preguntas te enseñan 10 grupos de 10 WhatsApp. grupos. Pastor, pero eso está tremendo. Entonces, Wow. misioneros que no han salido de su barrio Poderoso. y son Dieron misioneros 3 funditas con galletas y un pedacito de salami a 2 esquinas donde y viven se y lo ya son dieron y misioneros. se lo dieron a sus mismos parientes. Wow. Entonces, Pastor, eso está tremendo. nos está haciendo daño Dios mío. a quienes nos está Wow. haciendo daño es a nosotros mismos, Joel. Wow, wow, pastor, pero está poderoso. A nosotros mismos nos está haciendo daño. Y desde la pastoral es de donde debe de comenzar el proceso de corrección. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay que apretar en esa parte. Pastor, una última pregunta para culminar, que ya tenemos que entrar, ¿verdad? A lo que es la preparación del evento. Estamos en el campamento Decídete, Amén, acá con el pastor Julio Nolasco, en la iglesia Jesucristo Sana y Salva, amén, aquí en Dallas, Texas. Si usted está cerca por ahí, el pastor va a dar la dirección. amén. Venga a escuchar palabra del Señor. Pastor, si hay algo que usted pudiera cambiar en el ámbito eclesiástico, que usted tuviera, vamos a decir, el poder, ¿verdad? De usted cambiar algo mediante un decreto suyo, ¿qué usted cambiaría? Lo que yo desearía cambiar, no lo puedo cambiar, que es la mediocridad de la gente. Y no lo puedo cambiar yo eso. La gente, hay un proverbio judío que dice, fue más difícil sacar a Egipto de la mente que sacar al pueblo de Egipto. Wow. Entonces, y tiene sentido porque el pueblo salió de Egipto literalmente, Pero su pero mente estaba su allá. mente seguía. Entonces, lo que hace falta es que tengamos mente más idónea, más correcta, y todo eso lo veo en la falta que hay de un estudio más efectivo de la Biblia. Wow. Porque todo descansa, nosotros tenemos el texto inspirado por Dios. No estamos supuestos a estas fallas, Wow. porque es que la Biblia, una de las reglas hermenéuticas es que la Biblia es su propio intérprete. Wow. Entonces, de hecho, la número 4 de las 5 reglas, tú necesitas entender que la Biblia tiene todo lo que tú necesitas para tú tener el mismo éxito que incluso tuvo el mismo Jesús. Wow. Porque dijo, mayores cosas en mi nombre harán. Wow. Pero ¿cómo podemos tener el éxito de Jesús partiendo de nosotros y no de la Y Biblia? no de las escrituras. Entonces, lo que yo veo es que hace falta más la Biblia entre el pueblo de Dios. Wow.
hace falta que la Biblia sea parte del pueblo de Dios. Wow, Volver a la escuela bíblica, wow. volver al estudio bíblico. Predicadores que usted no le puede hablar de eso. No, Que eso se hacen enemigos de su pastor si van a la escuela, que si le hablan de escuela bíblica. la escuela bíblica se cayeron hace años en las iglesias por falta de un grupo que estuviera. Wow. Entonces, Joel, si nosotros no tenemos una escuela bíblica eficiente, estudios teológicos en las iglesias que orienten a la comprensión bíblica, nosotros podemos saber cómo resolvemos el problema y aún con las herramientas no lo vamos a poder resolver. Porque todo descansa en el texto bíblico, en la Biblia. Wow, wow. Tenemos todas las herramientas para construir el arca, pero si no llevamos los parámetros que la Biblia dice, no vamos a construir el arca. Aún teniendo todas las herramientas, a lo mejor construimos una canoa, Wow, porque no supimos cómo construir otra el arca. cosa. Señores, a este hombre hay que hacerle una segunda parte. Yo voy a coger un vuelo nada más para hacer esa segunda parte para acá, porque es una persona que tiene mucho que dar y la humildad Gracias, con la Joel. que el pastor se maneja. De verdad que ha sido un tiempo bien poderoso. Comparte esta entrevista, que usted puede bendecir a alguien con este contenido. Como le dije al principio, aquí usted no va a ver morbo, usted no va a ver mencionando nombres de personas, porque no es el objetivo. El Amén. objetivo es bendecir. Y creemos, pastor, que hay un remanente que come bueno, porque no estamos inconscientes de que hay un remanente que entra a las redes sociales buscando quiénes son los dos que están peleando hoy. No todo está perdido. ¿Quiénes son los dos que están tirándose los trapitos al sol? No, hay un remanente que nos interesa edificar y estamos apostando a eso. Amén. Así que ha sido de mucha bendición tener al pastor acá con nosotros. Comparte este video, pastor. Yo creo que con unas palabras finales usted despide a ese pueblo que nos está mirando ahí. Amén. Muchísimas gracias. Le despido con la palabra muy fuerte de Pedro, que dijo: desead como niños la leche espiritual no adulterada, Wow, para que en ella crezcáis para salvación. wow. El texto está dejando claro que hay leche espiritual, pero adulterada. Y si estás siendo alimentado de una leche espiritual adulterada, no te llene con el hecho de que es leche y que es espiritual. Tiene que saber que es adulterada. Wow. Entonces, Poderoso, la leche espiritual no adulterada es la que te va a hacer crecer para salvación. Wow. Y las palabras finales mías son estas: que la leche espiritual que estemos consumiendo sea no adulterada, Wow. porque esa es la que nos hace crecer para salvación. Wow, pastor. Si no es adulterada, no puede Eso ser de está demasiado poderoso. Ha sido más que un gozo tenerlo por aquí. Escríbanos. Si usted quiere la segunda parte de esta entrevista, escríbamelo. Amén. Ahí. Si me lo escribe ahí, queremos la segunda parte, vengo para acá para darla. Yo quiero al otro día la hacemos. Amén. Estamos Así a tu que disposición. bendiciones. Suscríbase y dele a me gusta y comente ahí. Bendiciones. Dios bendiga.